Bienvenidos a la clase número 5 de la segunda unidad de lógica matemática. En esta ocasión nos encontramos con el tema de circuitos lógicos que está relacionado a las tablas de verdad y que está dentro del tema de lógica matemática que estamos trabajando. Bien, antes de comenzar a trabajar un circuito lógico, vamos a leer algunas definiciones. Veamos, una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Muy bien, recordemos de que cuando vimos tablas de verdad, una proposición tiene dos valores, ya sea verdadero o falso. Lo que nos indican acá es de que nosotros dentro de una tabla de verdad vamos a tener valores verdaderos, ya con los resultados finales que nosotros le llamábamos tautología, o de repente valores falsos a la cual le damos el nombre de contingencia, o los valores mezclados que también tenían su nombre asignado. Ahora bien, dice de que en los circuitos lógicos el valor verdadero va a tener esta definición. Se representa con la letra B. Si se emplea notación numérica, se expresa con o 1. ¿Ya? Entonces, en las tablas de verdad la teníamos como B y en la forma numérica, que es la que vamos a trabajar con los circuitos lógicos, aparece el 1. En un circuito eléctrico, el circuito está cerrado. ¿Qué quiere decir? Sucede de que los circuitos lógicos funcionan de la siguiente manera. Un circuito lógico va a ser como los circuitos que nosotros tenemos en nuestras casas. Cuando nosotros presionamos los interruptores, se enciende el foco de nuestra casa. Entonces, hagámonos la idea de que cuando en un circuito lógico vamos a tener un valor verdadero, el interruptor se va a apagar, que es lo que tenemos en la parte de acá, y vamos a decir de que nuestro interruptor está cerrado y por lo tanto el circuito está cerrado. Más adelante vamos a detallar esto. Y cuando es falso, se representa con la letra F en las tablas de verdad, pero si se emplea notación numérica, se expresa con un 0. En un circuito eléctrico, el circuito está abierto. Démonos cuenta cómo en la parte de acá el circuito está cerrado, mientras que en esto está abierto. O sea, hay un gran espacio entre estas dos opciones. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar nuevamente con la conjunción. Lo único que ahora vamos a estar inmersos dentro de circuitos lógicos. Veamos, la conjunción es un conectivo que opera sobre dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad, o sea, verdadero, cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otro caso. Es decir, es verdadera cuando ambas son verdaderas. Recordemos la tabla de conjunción. Ahora a nuestras proposiciones le vamos a llamar la proposición A y la proposición B. Recordemos de que en una conjunción es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Ahora, tenemos conectados acá los dos interruptores. Acá tenemos las flechitas. Nuevamente repito, imaginémonos como que fuera nuestro dedo que está presionando este interruptor. Un interruptor de los que tenemos en nuestras casas. Y de igual manera tenemos de que la proposición B también va a ser un interruptor. A esta conexión nosotros en electricidad le llamamos circuitos en serie, porque si nosotros a esto le llamamos el principio y a esto el final de este interruptor, para el otro interruptor va a ser lo mismo y notemos cómo el final se conecta con el principio. Muy bien, la disyunción. La disyunción es un conectivo que opera sobre dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es
verdadera o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. Recordemos la tabla de disyunción, únicamente que ahora con nuestras proposiciones A y B. Cuando las dos son falsas, el resultado de la proposición va a ser falso. En caso contrario, va a ser verdadero. En los circuitos lógicos, nosotros le vamos a llamar a esta conexión en paralelo. ¿Cuál es la diferencia del circuito en paralelo? Que ahora los dos principios, el principio de este interruptor y el principio de este interruptor, son los que están conectados y los finales de igual manera se conectan. Entonces a eso nosotros le vamos a llamar un circuito en paralelo. Para la implicación, es un conectivo lógico que opera sobre dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, y verdadero en cualquier otro caso. Recordemos la tabla del condicional o implicación. Nuevamente nuestras dos proposiciones, y esta va a ser falsa únicamente cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. En caso contrario va a ser verdadero. Y en un circuito lógico, como lo vamos a encontrar, tenemos nuestros dos interruptores A y B conectados en serie, pero tenemos un segundo interruptor que está conectado en paralelo a ellos dos, porque el principio de este está conectado con el principio de este, y el final del segundo interruptor está conectado al final de este interruptor que tenemos acá abajo. Lo único que cuando presionamos el interruptor A, esta línea azul nos indica de que este interruptor se abre, ya porque está cerrado. Presionamos acá, esto se cierra, pero este a la vez se abre. La doble implicación en circuitos lógicos. La doble implicación es un conectivo que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad, sea verdadero, cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, y falso cuando sus valores de verdad son diferentes. Recordemos la tabla de doble implicación. Va a ser verdadera cuando las dos sean iguales, ya sean verdaderas o las dos falsas. Caso contrario será falso. En los circuitos lógicos ahora vamos a tener de que para el interruptor A y el interruptor B vamos a tener interruptores conectados en paralelo, pero algo muy importante que debemos notar es de que estos están abiertos y los de abajo están cerrados. Cuando nosotros presionamos acá, este se cierra y este se abre. De igual manera este de acá, este se cierra y este se abre. Y de esa manera funciona el circuito de doble implicación. Bueno, circuitos en serie y paralelo. Cuando nosotros hablamos de circuitos en serie y paralelo, que ya vimos algunas nociones anteriormente, y aquí vamos a aclarar de una vez, nosotros vamos a encontrar un circuito de esta manera. Son los circuitos, repito nuevamente, que nosotros tenemos en nuestras casas. Muy bien, entonces esta que tenemos acá va a ser la fuente. En este caso podríamos imaginarnos de que es una batería. Este de acá es el interruptor A, que sería la proposición A, el interruptor B, que sería la proposición B, y un foquito que lo tenemos denotado como L. Entonces démonos cuenta de que el circuito en serie lo tenemos debajo de la tabla de conjunción, porque es equivalente a este. Ahora veamos el funcionamiento. Dice de que cuando B pertenece a la proposición A, o sea, cuando A es verdadero y cuando B es verdadero, esto se convierte en verdadero. Nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando A está cerrado, que eso es lo que significa verdadero, y B también está cerrado, el foco enciende y se convierte en verdadero. ¿Ya?
pero cuando B pertenece a A, o sea, A está cerrado y B está abierto, porque el falso significa abierto, entonces recordemos de que la corriente es como el agua, y esto debemos cuenta que es como que fuera una tubería. El agua viene acá, que en este caso sería la corriente, viene acá. Si ya está cerrado, pasa por acá. Pero ¿qué sucede? En B no puede pasar y por lo tanto el foco no se enciende y por eso es falso. Para la siguiente, cuando A es falso, o sea, cuando este está abierto y B es verdadero, o sea, está cerrado, de igual manera viene la corriente acá y se queda acá, puesto que no puede pasar en este espacio. Y si los dos están abiertos, pues mucho menos, que es el circuito que tenemos acá. Los dos están abiertos y por lo tanto el foco no se enciende y sería falso. El circuito en paralelo tenemos acá. Este circuito es conocido en paralelo por la forma en que están conectados sus interruptores. Ahora démonos cuenta, lo que tenemos enmarcado es esto que tenemos acá, de que va a ser falso cuando los dos resultados sean falsos. Traducido a nuestro circuito, el foco no va a encender cuando los dos estén abiertos. Demos cuenta que pasa con lo primero. Cuando el interruptor A está cerrado y el interruptor B está cerrado, el foco enciende. Esto se cierra, viene la corriente acá y tiene dos posibilidades de pasar y encender el foco, cerrar nuestro circuito. Pero ¿qué pasa si solo A está cerrado y B está abierto? Viene nuestra corriente, pasa en A, aunque B esté abierto, puede pasar en A y se enciende el foco. Y si A está cerrado, está abierto y B está cerrado, viene la corriente de igual manera, pasa por acá y logra encender nuestro foco. Muy bien. A los circuitos también nosotros le llamamos conmutadores. Muy bien. Por eso tenemos los nombres acá de conmutadores en serie y conmutadores en paralelo, que realmente se refiere a los circuitos en serie y en paralelo. Muy bien, veamos un ejemplo en cuanto a los circuitos relacionados con las tablas de verdad. Veamos. Sea el caso A conjunción de B con una disyunción de C, analice el circuito. Entonces, primero hay que resolver esta tabla de verdad. En un capítulo anterior habíamos trabajado tablas similares a esta y es lo que vamos a hacer. Tenemos la proposición A, B y C. Tenemos 3 proposiciones, por lo tanto vamos a tener 8 posibilidades. Recordemos nuestra fórmula de 2 a la n. Como tenemos 8, 4 verdaderos y 4 falsos. Luego vamos disminuyendo en pares, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y posteriormente alternamos verdadero, falso y así sucesivamente. La tabla nos indica que tenemos que resolver primero esto que tenemos acá. Entonces, en la disyunción recordemos de que el falso va a dar únicamente cuando las dos proposiciones sean falsas. Entonces, analicemos. Estamos con estas dos columnas B y C. La única fila, en donde nos va a dar falso es en la cuarta fila y en la última fila en donde tenemos los dos valores falsos, que sería acá y este de acá. Todo lo demás es verdadero. Luego tenemos que trabajar el resultado que obtuvimos acá y aplicarle una conjunción con la columna de A. Entonces vamos a trabajar con esta columna A con la que nosotros acabamos de encontrar, que en este caso la tenemos representada con el número 4. En la conjunción recordemos de que va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Entonces, verdadero con verdadero me da verdadero, verdadero con verdadero me da verdadero, verdadero con verdadero me da verdadero, verdadero con falso me da falso, y estas 4 que comienzan con falso obviamente me van a dar falso independientemente de los valores que tengamos acá. Pero en el circuito, ¿cómo va a funcionar? Dice de que cuando A, B y C están presionados, va a haber corriente dentro del circuito
La corriente viene por acá, puede elegir por acá y logra encender nuestra lámpara o foco. Demos cuenta que los resultados que nos interesan son los de acá, porque vamos a tener de que en la primera fila, en la segunda y en la tercera el foco enciende o focos que nosotros tengamos, mientras que en las demás no va a encender nuestro foco. Entonces dicen en la segunda fila de que si A y B están presionados, el foco va a encender. Presionamos esto y la corriente ya puede pasar libremente por acá. En la siguiente, si A está presionado y C están presionados, también enciende el foco aunque B no esté presionado. Presionamos acá y la corriente pasa directamente. En la siguiente, si B está presionado, el foco no enciende, porque démonos cuenta de que presionamos acá y la corriente no puede pasar. De igual manera con todas las demás opciones. Cuando nosotros tengamos falso, el foco no va a encender. Entonces, eso es todo en cuanto a los circuitos lógicos. El profesor de curso indicará la tarea que corresponda a este video y los invito a que sigamos descargando nuestras clases virtuales para seguir enriqueciéndonos de conocimientos.